La controversial conquista de América está plagada de episodios notables que, bien por sus personajes, características o circunstancias, se convierten en hechos destacables. Uno de ellos, sin duda, es el que involucró a dos hombres trascendentales en su época y a sus vínculos antagónicos. La cápsula de hoy se titula El capitán Alonso de Ojeda y el cacique Caonabo, un apresamiento ingenioso. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Corría el mes de enero del año 1493 cuando Cristóbal Colón iniciaba el regreso a España de su primer viaje a América. Lo hacía con solo dos carabelas, la Pinta y la Niña, dado que la nao Santa María, la más grande, había encallado el día de la Navidad y con los restos pues se construyó un fuerte que bautizaron con el nombre de la Natividad. Allí quedó el capitán Diego de Arana al mando de 39 hombres esperando el retorno del almirante. Unos cuantos meses después, Colón zarpaba de nuevo desde España, pero esta vez con 17 barcos cargados de plantas y semillas, así como animales de granja y 1.300 hombres, herreros, albañiles, carpinteros, aventureros, hombres de armas dispuestos a hacer el primer asentamiento permanente en las tierras descubiertas. Uno de ellos era Alonso de Ojeda, un joven de Cuenca que ya en Sevilla había conseguido sobresaltar a la mismísima reina Isabel de Castilla haciendo una serie de piruetas sobre un tablón en lo alto de la catedral. Lo cierto es que Ojeda era un joven de una fortaleza y una agilidad por fuera de lo común, a pesar de su corta estatura. Era devoto de la Virgen María hasta la superstición, tenía un temperamento audaz, era diestro con la espada y dueño de un desmesurado sentido del honor. Sucedió que al llegar esta segunda expedición hasta el fuerte y encontrarlo devastado y sin supervivientes, Guacanagariz, el cacique aliado, quien socorriera al almirante en el naufragio del primer viaje, acusó del hecho a otro de los caciques de la isla, Caonabo, indomable y temido guerrero de origen caribe, soberano de Maguana en el centro insular y famoso por sus atrevidas hazañas, quien, recelando de los viajeros que parecían dispuestos a quedarse, atacó el destacamento dejado por Colón, exterminó a los ocupantes y quemó el fuerte, así como el poblado del propio Guacanagariz, a quien él mismo hirió. Por eso, en cuanto el almirante y sus hombres llegaron a la isla y encontraron el fuerte arrasado, se dispusieron a levantar una villa un poco más hacia el este que llamaron Isabela, en honor a la reina. Desde allí Colón encomendó a Alonso de Ojeda adentrarse, introducirse en el interior de la isla al mando de unos cuantos hombres y a través de selvas y montañas pues explorar y tratar de ubicar el oro del que tanto les hablaban los indígenas. A su vuelta, Ojeda contaba que había estado en el paraíso por la belleza del paisaje, la riqueza de sus ríos con oro y la bondad de sus gentes. Más tarde, con las informaciones esperanzadoras que trajera el capitán, junto con las muestras de oro encontradas en los ríos de la montaña, el propio Colón organizó la siguiente expedición, esta vez con 400 hombres fuertemente armados, pues debían introducirse e incluso establecer un fuerte en el territorio de Caonabo. Según los cronistas, un grupo de vanguardia abrió el sendero indicado por Ojeda y al día siguiente el grueso del contingente ascendió a la cordillera septentrional hasta divisar la majestuosidad del inmenso valle que tenían a sus pies y que el almirante llamó la Vega Real. Y en las inmediaciones se construyó el fuerte de Santo Tomás. Algunos castellanos, con poco sentido de la mesura y el decoro, desobedeciendo las instrucciones del almirante, en sus incursiones militares por la isla, pues abusaron de la natural condición hospitalaria de sus gentes, pasando muy pronto de ser invitados a amos en los propios poblados donde eran acogidos, exigiendo provisiones, muestras de oro y hasta mostrando conductas lascivas y ultrajantes contra las mujeres. El cartógrafo Juan de la Cosa, conociendo la actitud codiciosa y desmedida de sus compatriotas, sentenció al respecto: al parecer, el paraíso no basta.
Si a Caonabo no le habían gustado los extranjeros desde que llegaron a la isla, ahora el tiempo le daba la razón. No solo con su inapropiado comportamiento, sino que además le provocaban construyendo un fuerte en el centro de su territorio. Por eso, cuando el indisciplinado Pedro de Maguerit saliera a hacer sus correrías con el grueso de la tropa, quedando el destacamento de Santo Tomás con solo 50 hombres, el bravo cacique aprovechó la oportunidad y juntando 10.000 guerreros armados con arcos, flechas y lanzas, se dispuso a arrasarlo tal y como hiciera con el de la Natividad un tiempo atrás. Y fue precisamente el capitán Alonso de Ojeda a quien le tocó defenderlo. Allí, el 25 de marzo de 1495, se produjo la primera batalla en el Nuevo Mundo. El valiente capitán de Cuenca evidenció su valor y su talento militar, aunque también hay que decirlo que ante tal inmensa superioridad numérica pudo romper las filas enemigas pues por el pavor que producían entre las huestes indígenas las arremetidas de aquellos enormes caballos de guerra, guiados pues por hombres cubiertos de arriba abajo con relucientes armaduras, herrados con espadas y sobre todo seguidos por fieros perros de tipo alano o tipo presa canario. Bernardo de Vargas Machuca, en su libro Milicia y Descripción de las Indias, así lo reflejaba. Los amerindios, bajo la torva mirada y los inauditos ladridos de los perros, quedaban totalmente aterrorizados y desconcertados. Mucho teme el indio al caballo y al arcabuz, pero más teme al perro que en oyendo el ladrido no para indio. Caonabo renunció por el momento, pero de inmediato propuso una liga de todos los caciques para atacar la Isabela. Guacaragarís, fiel al principio de hospitalidad con los extranjeros naufragados, informó enseguida de las sangrientas intenciones que se les venían encima. Enterado Colón hizo por entrevistarse con uno de los caciques, con Guarionex, cacique del territorio llamado Magua, a quien fácilmente convenció ofreciendo su amistad y su cooperación. Sin embargo, la amenaza permanente del bravo Caonabo le quitaba el sueño al almirante. Bueno, pues parece ser que estando entre estas cábalas y conjeturas, recibió la sorpresiva propuesta del capitán Alonso de Ojeda respecto a traerle vivo al temido cacique con un plan tan audaz como novelesco. Miren, con solo 10 hombres montados y armados, llegó a paso lento y en son de paz al mismísimo campamento de Caonabo con la misión de entregarle un presente de incomparable valor de parte del almirante. Tanto el cacique como sus guerreros, que habían visto a esos temibles centauros en acción, les desconcertaba tan amistosa actitud. Por su parte, la bella princesa Anacaona, hermana del cacique de Jaragua, Boechío, entregada por él mismo en matrimonio a Caonabo, no se dejaba impresionar por las apariencias y escudriñaba cada gesto del capitán español tratando de adivinar sus intenciones, aunque tampoco faltó quien interpretara su escrutinio como una irresistible atracción que el valeroso capitán ejercía sobre ella. Recordemos que hasta la llegada de los españoles, los habitantes de la isla no conocían el metal ni sus usos, razón por la cual les impresionaba tremendamente su brillo, su dureza y los peligrosos filos de las armas, para no hablar de la conmoción que les provocaban los arcabuces que, digamos, escupiendo fuego, tumbaban a un guerrero a considerable distancia. De hecho, ellos llamaban a todo lo metálico turei, es decir, en su lengua, venido del cielo. La cuestión es que Ojeda sacó de su morral unos bruñidos grilletes mostrándoselos a Caonabo, quien no pudo evitar una expresión que mostraba el deseo de poseer tan preciada pieza. Pero el capitán le hacía entender que para poder usar tan preciosos brazaletes propios de reyes, debía primero bañarse en el río, a lo que el jefe indígena accedió. Ya en la ribera, también le hizo un gesto ofreciéndole su yegua de guerra a Malabestia, explicando que para ser el más grande de los caciques de la isla debía lucir los brazaletes a lomos del enorme animal. Lo demás es historia. Fray Bartolomé de las Casas
En su obra La historia general de las Indias dice literalmente en castellano antiguo: el ardid fue aqueste. Después de haberse lavado y refrescado el cacique, quiso de muy codicioso ver su presente de Turey de Vizcaya y probar su virtud. Y así Ojeda hace que se aparten los que con él habían venido un poco, y sube sobre su caballo, y al rey pónele sobre las ancas, y allí échanle los grillos y las esposas, los cristianos con gran placer y alegría, y da una o dos vueltas cerca de donde estaban por disimular, y da la vuelta, los 9 cristianos junto con él, al camino de la Isabela, como que se paseaban para volver, y poco a poco alejándose hasta que los indios, que lo miraban de lejos porque siempre huían de estar cerca del caballo, lo perdieron de vista. Cuenta que fue un agotador viaje de vuelta para los 10 cristianos, aunque no peor que el del propio Caonabo, esposado, atado a la silla de montar, vencido, burlado y humillado. Claro, cuando Colón vio a su bravo capitán llegar con el fiero cacique amarrado, no daba crédito a la estampa, hecho que no hizo más que acrecentar la fama del capitán. Caonabo estuvo amarrado en una estancia junto a la casa del almirante, a quien se negó a reconocer como líder de la milicia española. Él estuvo siempre manteniendo su comportamiento frío y altivo característico del orgullo indígena. En cambio, cada vez que veía a Ojeda, indefectiblemente se ponía en pie como señal de respeto y reconocimiento hacia su captor. Finalmente, al cacique lo subieron en un barco con destino a España, pero jamás llegó, porque en una tormenta naufragó la nave y murieron todos sus ocupantes. En cuanto al capitán Alonso de Ojeda, tuvo nuevas batallas y multitud de aventuras. En sus periodos en la nueva ciudad de Santo Domingo, mientras que esperaba destino junto a otros conquistadores, el capitán de alguna manera fue preso de su prestigio, pues se dice que recibía constantes provocaciones de hombres ávidos de gloria, con la intención de cruzar a cero con él. Cuenta que toda su vida tuvo cientos de duelos en los que, en general, con su célebre destreza desarmaba a su oponente sin herirle apenas. Sin embargo, la misma aventura que tuvo para que jamás le hicieran un rasguño, le negó la riqueza y las posesiones que tuvieron otros conquistadores, pues como Ponce de León, Hernán Cortés, Francisco de Pizarro, muchos de los cuales habían estado a sus órdenes en diferentes misiones. El capitán Alonso de Ojeda terminó sus días solo y arruinado en la capital primada del Nuevo Mundo. Aún así, nadie pudo jamás quitarle la gloria, hoy recuperada en justicia al recordarle como protagonista de una de las más novelescas anécdotas de la historia.